Si me eres infiel, los moratones serán tu único adorno. Volveré y lo descubriré, sea como sea, dijo mi marido, y se fue a casa de su madre enferma. Pasaron los días, las semanas, y él no regresaba, así que decidí ir con mi hijo a darle una sorpresa a la abuela. Pero al entrar en la casa, mi hijo dijo: «Mamá, escucha». Esas palabras cambiaron mi vida. Me llamo Verónica. Tengo 38 años y trabajo como contable en una fábrica de muebles. Una mujer corriente, un destino corriente, o eso me parecía hasta hace un mes. El piso me lo dejaron mis padres, a quienes perdí hace 5 años en un accidente de coche. Un piso de 2 dormitorios en un buen barrio, con ventanas luminosas que dan a un patio tranquilo. Es mi fortaleza, mi refugio. Aquella tarde empezó como cualquier otra. Volví del trabajo, cansada después del cierre anual que estábamos presentando en todos los departamentos. Me retrasé 40 minutos. Tuve que volver a comprobar las cifras. La contabilidad no tolera errores. Diego, mi hijo de 10 años, hacía los deberes en su habitación. Es un chico listo. Las matemáticas se le dan genial. Ha salido a mí. En el fuego se hacía a fuego lento un pollo asado con patatas. El piso olía a hogar. Javier llegó sobre las 7. Oí el portazo de la entrada y cómo lanzaba las llaves sobre la cómoda del recibidor. Por el sonido de sus pasos, supe de inmediato que estaba de mal humor. «¿Dónde estabas?», preguntó en lugar de saludar, apareciendo en el umbral de la cocina. Mi marido es un hombre apuesto, de 42 años, alto, de hombros anchos, trabaja como gerente en un concesionario de coches, conoce a la gente adecuada, sabe negociar. De cara al público es el alma de la fiesta, encantador, con una sonrisa blanquísima. En casa es otra persona. En el trabajo, respondí, removiendo el pollo. Estábamos con el cierre. Ya lo sabes. ¿Por qué no llamaste, Verónica? Te avisé por la mañana de que me retrasaría. Tú mismo dijiste que de acuerdo. Se acercó mucho. Sentía su aliento en mi mejilla. Dame el móvil. No era la primera ni la segunda vez. En 8 años de matrimonio, me había acostumbrado a estas inspecciones. Acostumbrada, que no resignada. Cada vez, algo se me encogía por dentro de humillación, pero aprendí a no demostrarlo. Le tendí mi smartphone. Deslizó el dedo por los mensajes, revisó las llamadas, miró las fotos, buscando pruebas de una infidelidad inexistente. ¿Y esta quién es?, señaló la pantalla con el dedo. Natalia, una compañera, hemos hecho el informe juntas. Y este es el chat del trabajo. Solo estamos los de contabilidad. Arrojó el teléfono sobre la mesa. Rebotó con un sonido lastimero. «Recuerda, Verónica», siseó entre dientes, y en sus ojos vi una maldad fría y calculadora. «Si me entero de que me engañas, los moratones serán tu único adorno. Te sacaré de debajo de las piedras. Ya me conoces». Lo conocía. Por eso asentí en silencio y volví a los fogones. No porque tuviera miedo, claro que tenía miedo, pero no era lo principal. Simplemente, en ese momento, discutir era inútil. Javier en ese estado no escuchaba razones. Desde la habitación llegó un ruido sordo. Diego había tirado algo. Sabía que estaba escuchando. Sabía que temía estas conversaciones, y eso me dolía más que cualquier amenaza. El teléfono de Javier sonó. Miró la pantalla y algo cambió en su rostro. Se fue al recibidor y empezó a hablar en voz baja. Solo entendí. Sí, entendido. Voy para allá. Cuando volvió, su expresión era diferente. Afligida, preocupada. Pero algo en esa pena parecía falso, como la mala actuación de un actor que sobreactúa. «Mamá está mal», dijo. «Muy mal. Ha llamado un vecino. Los médicos dicen que puede que no salga de esta. Tengo que irme ya». Mi suegra vivía en un pueblo llamado Pinarosa, a 2 horas y media de la ciudad. Nos veíamos pocas veces. Nunca le caí bien desde el primer día. Creía que su Javier merecía un partido mejor, pero yo no le deseaba ningún mal. «¿Y si vamos Diego y yo también?», propuse. «Ayudaré a cuidarla. Y que el niño vea a su abuela». «No», lo dijo tan bruscamente que me sobresalté. Luego se recompuso y suavizó el tono. «Quiero decir, no hace falta. Mamá no puede alterarse, los médicos lo han prohibido. Yo me las arreglaré solo». Empezó a hacer la maleta. Le observé mientras metía camisas, pantalones y zapatos en la bolsa. Demasiadas cosas para un par de semanas. ¿Para qué necesitaba 3 pares de zapatos si iba a ver a su madre enferma? «¿Vas para mucho tiempo?», pregunté. «No lo sé, según vaya viendo. Te iré llamando». Entró en la habitación de Diego. Oí su breve conversación, formal, fría. «Pórtate bien. Haz caso a tu madre. Ni un abrazo ni un beso». Mi hijo parecía haber dejado de existir para él. En el recibidor, Javier se giró y me miró de una forma extraña, evaluadora,
calculadora, como se mira un objeto del que uno piensa deshacerse. Recuerda lo que te he dicho, pronunció, y salió. La puerta se cerró de golpe. Me quedé en silencio, escuchando sus pasos alejarse por la escalera. Algo se removió dentro de mí. No era miedo, no. Era como un presentimiento. La sensación de que algo importante acababa de cambiar en mi vida, pero aún no entendía hasta qué punto. La primera semana Javier llamó todos los días, luego cada 2 días, después una vez cada 3 o 4. Las conversaciones eran cada vez más cortas. ¿Cómo está mamá?, preguntaba yo. Mal. Está en cama. ¿Necesita medicinas, tratamientos? ¿Y si la traemos a la ciudad? ¿A un hospital en condiciones? Los médicos no lo permiten. Dicen que el traslado es peligroso. ¿Y si voy yo de todas formas? No, no vengas. Me las arreglo solo. Me pedía dinero con regularidad. Primero, 1.000 euros para medicinas. Se los transferí sin hacer preguntas. Luego, 1.500 más para una cuidadora y tratamientos privados. Después, 2.000 para un tratamiento especial que supuestamente la ayudaría. Se lo daba todo. Era su madre. Fuera como fuese, no se podía escatimar en la salud de un ser querido. Así me convencía a mí misma. Las primeras rarezas las empecé a notar en la segunda semana. Javier estaba conectado en las redes sociales a las 2 de la madrugada. Estoy con mamá, no puedo dormir, me explicó. Pero, ¿quién se queda con su madre gravemente enferma y al mismo tiempo mira el feed de las redes? Una vez, durante nuestra conversación, oí de fondo una risa de mujer. Joven, sonora. ¿Qué es eso?, pregunté. La tele, respondió rápidamente. Un programa cualquiera. La tele a las 2 de la madrugada junto al lecho de una enferma moribunda. Natalia, mi compañera y única amiga, notó el cambio en mi estado de ánimo. Llevábamos 7 años trabajando juntas. Habíamos pasado por el fuego de los informes trimestrales, y me conocía mejor que nadie. Directa, tajante. Siempre decía la verdad a la cara, incluso cuando esa verdad era desagradable. «Pareces una sombra», me dijo un día durante la comida. «¿Qué pasa?» Le conté el viaje de Javier, la enfermedad de mi suegra, el dinero, las extrañas señales. Verónica me miró como si hubiera dicho la mayor estupidez del mundo. ¿En serio? ¿Has hablado tú con tu suegra? Está enferma. Le cuesta hablar por teléfono. Qué conveniente, ¿verdad? Llámala tú. Compruébalo. Por la tarde marqué el número de mi suegra. El abonado no se encuentra disponible temporalmente. Lo intenté de nuevo. Mismo resultado. Llamé a Javier. ¿Por qué mamá no contesta? Está en el hospital. Allí hay mala cobertura. ¿Y en qué hospital? Puedo llamar a información. Verónica. Alzó la voz. Deja de controlarme. Ya lo solucionaré yo. ¿No tienes nada mejor que hacer? Colgó. Me quedé sentada con el teléfono en la mano, mirando la pantalla apagada. Algo no iba bien. Algo iba muy, muy mal. Al día siguiente, en el trabajo me paró Clara, del departamento de ventas. No éramos íntimas, solo nos saludábamos al cruzarnos. Verónica. Bajó la voz. No quería meterme donde no me llaman, pero... Mi marido está de viaje de trabajo, la corregí. Con su madre enferma. ¿Por qué? Ella vaciló. Seguramente me he equivocado. Es que ayer estuve en el centro comercial, en Puerto Venecia, y me pareció ver a un hombre muy parecido, con una mujer joven. Estaban de compras, riéndose. Seguramente era alguien parecido, dije. Javier está en Pinarosa. Pero el corazón se me desbocó. El centro comercial está aquí, en Zaragoza, nuestra ciudad. Por la noche, mientras buscaba el certificado de nacimiento de Diego en una carpeta, el colegio pedía una copia para un evento, me topé con un sobre que no reconocía. La carpeta con los documentos estaba en el estante superior del armario. La bajé, empecé a hojear, y encontré aquel sobre. Dentro había una póliza de seguro, un seguro de vida a mi nombre. El importe de la indemnización, 200.000 euros. Beneficiario: Javier Comas, mi marido. Miré el papel y las letras se me emborronaron. La fecha de la firma. La fecha era de hacía un mes, el mismo día que Javier me pidió que firmara unos papeles para su trabajo. Me metió prisa, diciendo que llegaba tarde a una reunión importante. Firmé sin mirar. ¿Qué secretos podía haber entre cónyuges? Ahora tenía la respuesta en mis manos. Es normal, intenté calmarme. Mucha gente contrata seguros. Una precaución razonable. Pero, ¿por qué no me lo dijo directamente? ¿Por qué lo ocultó? ¿Y por qué justo ahora, antes de su repentino viaje? Me temblaban las manos al guardar la póliza en el sobre. Tenía que pensar. Tenía que entender qué estaba pasando. Aquella noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama vacía, mirando al techo,
En mi cabeza se repetían fragmentos de conversaciones, extrañas coincidencias, señales alarmantes que había ignorado durante tanto tiempo. Cerca de las 2 de la madrugada, la puerta de mi habitación crujió. Diego estaba en el umbral, en pijama de dinosaurios, abrazando a un viejo oso de peluche. Mamá. ¿No duermes? No duermo, cariño. Ven aquí. Se metió bajo las sábanas conmigo, acurrucándose con su calor. Mi niño, mi principal razón para vivir. Mamá, ¿papá volverá? Claro que volverá. Está con la abuela. ¿Y por qué no me llama? Antes llamaba todos los días, y ahora ya van 2 semanas. Lo abracé con más fuerza. Está ocupado, pequeño. La abuela está malita, necesita ayuda. ¿Todavía me quiere? Esa pregunta me dolió más que cualquier cuchillo. ¿Qué podía responderle? ¿Que yo misma no lo sabía? Que en los últimos meses había notado cómo Javier se distanciaba de su hijo, cómo lo miraba con irritación, cómo ignoraba sus preguntas. Te quiere, dije. Es solo que es un momento difícil. Todo se arreglará. Diego se durmió a mi lado, respirando suavemente, y yo me quedé despierta, pensando en mi vida, en cómo 8 años atrás me casé con un hombre guapo y seguro de sí mismo que parecía fiable y fuerte, en cómo, poco a poco, ese matrimonio se convirtió en una jaula, en cómo aprendí a callar, a limar asperezas, a no provocar, porque era más fácil, porque Diego tenía que crecer en una familia completa, porque tenía miedo. Pero aquella noche algo cambió. Mirando a mi hijo dormido lo comprendí. No podía seguir así. No podía vivir en la incertidumbre. No podía fingir que todo estaba bien cuando mi instinto me gritaba que había peligro. Por la mañana tomé una decisión. Nos vamos a ver a la abuela, le dije a Diego en el desayuno. Sus ojos se iluminaron. ¿De verdad? ¿A ver a papá? Sí. Vamos a darle una sorpresa, pero es un secreto, ¿vale? No se lo decimos a papá, para que se alegre. En el trabajo, pedí unos días libres. Tenía horas acumuladas por las horas extra. El jefe no puso objeciones. Preparé una bolsa pequeña. Metí algo de fruta, zumos y dulces para mi suegra. Independientemente de nuestra relación, estaba enferma y había que mostrar respeto. Llamé a Natalia antes de salir. ¿Te vas? Su voz sonaba aprobatoria. Bien hecho. Pero ten cuidado. Si pasa algo, llámame al instante y ten el móvil a mano. ¿Tú crees? No creo nada. Es solo por si acaso. El sábado por la mañana amaneció fresco pero soleado. El otoño ya se había instalado. Los árboles se desprendían de sus hojas amarillas y rojas, y en el aire olía a humo de las chimeneas de las casas de campo. Diego iba en el asiento trasero, moviendo las piernas con impaciencia. Mamá, ¿falta mucho? 2 horas y media, hijo. Leí un libro mientras conducía y pensaba. Quizá me lo he inventado todo. Quizá Javier está de verdad con su madre enferma, cuidándola, y simplemente está cansado, y por eso se ha distanciado. Quizá la risa de mujer en el teléfono era una vecina que había ido a ayudar. Quizá el hombre del centro comercial era solo un hombre parecido. ¿Cuántos morenos altos y de hombros anchos hay en el mundo? Pero el seguro. Un seguro de 200.000 euros contratado a escondidas. Eso no encajaba en ninguna explicación. A mitad de camino paré en una gasolinera. Mientras echaban gasolina, marqué el número de Javier. Hola. ¿Cómo está mamá? Pregunté. Mal. Hablaba con irritación. Estoy ocupado. No puedo hablar ahora. Te llamo luego. ¿Y si vamos Diego y yo? Te echa mucho de menos. No. Su voz se volvió cortante. No vengáis. Mamá no puede alterarse. Los médicos han prohibido terminantemente las visitas. De acuerdo, dije sumisamente. Como tú digas. No preguntó cómo estaba yo. No preguntó por su hijo. Simplemente colgó. El pueblo de Pinarosa nos recibió con silencio y paz. Casas de piedra con balcones de forja, huertos con las últimas hortalizas, ancianos en los bancos, un pueblo típico español, como miles. Aparqué a 2 casas de la de mi suegra. No quería estropear la sorpresa antes de tiempo. Quería observar, evaluar la situación, y lo primero que vi fue un jardín cuidado y florido. Arriates recién cavados, ásteres y crisantemos regados, arbustos podados con esmero. Extraño para una casa donde yace una mujer gravemente enferma. Junto a la cancela había un coche rojo que no conocía. El de Javier era gris. De la chimenea salía humo. Estaban calentando el agua un sábado por la mañana. Mamá, mira, sale humo, se alegró Diego. La abuela está calentando agua. Chist, cariño. Le apreté la mano. Estamos dando una sorpresa, ¿recuerdas? Por el camino venía hacia nosotros una anciana con un cubo. Una vecina la recordaba de visitas anteriores. La señora Carmen. Verónica.
Hija. Se detuvo, juntando las manos. ¿Qué haces tú por aquí? Pues hemos venido de visita, a ver a Inés. Intenté hablar con calma. ¿Cómo está? La señora Carmen me miró con perplejidad. ¿Inés? Pues que yo sepa está bien. Ayer mismo la vi en la tienda, tan campante como siempre. Luego fue a ver a Miguel. ¿Qué le pasa? El suelo se tambaleó bajo mis pies. Sentí que la sangre se me iba de la cara. ¿En la tienda? Mi voz sonaba ajena, lejana. Pero si está enferma. Gravemente enferma. Javier dijo. ¿Enferma? La señora Carmen negó con la cabeza. ¿Qué dices, hija? Inés está más sana que tú y que yo. Corretea como una joven. Ahora mismo tiene visita. Ha encendido el fuego. Visita. Fuego. Tienda. Todo este tiempo. Todas estas semanas. Todo este dinero. Gracias, señora Carmen. Apenas pude forzar una sonrisa. Vamos para allá. Nos acercamos a la casa. Diego saltaba de impaciencia, pero yo caminaba como en una neblina. Cada paso me costaba un mundo. La puerta estaba entreabierta. Desde dentro llegaban voces, risas, olor a carne asada. «Mamá, ahí está papá», exclamó Diego feliz. Oigo su voz. «Vamos». «Espera», lo agarré del brazo. «Silencio, cariño». Nos detuvimos en el porche. Las voces se oían más claras, y lo que escuché lo cambió todo. «Mamá, escucha», susurró Diego. Es la abuela riéndose. Pero si está enferma, me llevé un dedo a los labios. El corazón me latía tan fuerte que parecía que se oía en toda la calle. Las voces venían de la ventana abierta de la cocina. Reconocí la de mi suegra, enérgica, alegre, sin el menor atisbo de enfermedad. «Javier, cariño, ¿qué tal va lo del seguro? Ya está todo arreglado como dijimos». La voz de mi marido tan familiar, tan ajena. «Sí, mamá, 200.000 euros». Lo firmó ella misma sin ni siquiera mirar. Pobre ilusa. Si le pasa algo, va todo para mí, como su marido. Fue como un puñetazo en el estómago. Me agarré a la barandilla del porche para no caer. A mi lado, Diego me miraba con los ojos muy abiertos. Él también lo había oído. La voz de mi suegra de nuevo. «Bien hecho, hijo. ¿Y tu Lara no se opondrá? Al fin y al cabo, es un pecado lo que estáis haciendo». Una voz de mujer, joven, desconocida. «Inés, yo lo entiendo todo. Tenemos que criar a nuestro hijo. Y ella, de todas formas le ha arruinado la vida. 8 años sufriendo con esa sosa». Javier se rió. Se rió como si hubiera oído un chiste excelente. «Exacto. ¿Y cómo me transfiere el dinero para el tratamiento? Es un circo. Santa ingenua. Ya van casi 5.000 euros. Con eso habrá de sobra para su entierro». Mi suegra soltó una risita. Y yo anteayer le mandé un audio. Me quejé un poco. Le dije que estaba fatal. Verás cómo transfiere más. Mi mundo se desmoronaba. Todo en lo que había creído, todo lo que sostenía mi vida, se hacía añicos. Pero no podía moverme, no podía apartarme de esas voces. Javier habló más serio. Lo importante es que parezca un accidente. Un fallo en el coche. Miguel prometió ayudar. Todavía tiene contactos de sus tiempos en la Guardia Civil de Tráfico. Sabotear los frenos o algo así. Él sabrá cómo hacerlo. Ella va al trabajo en coche todos los días, por la misma carretera. Como un reloj. La voz de mujer, la de Lara. ¿Y el crío, Diego? Sentí a Diego estremecerse a mi lado. Lo había oído. Mi hijo de 10 años había oído a su padre discutir sobre su futuro. «Bueno, que se quede un tiempo con mi madre», dijo Javier con indiferencia. «Luego a un centro de menores o algo, si molesta. Ahora no estoy para él. Nosotros vamos a tener nuestro propio hijo». Mi suegra asintió. «Eso es, Javier. Diego ha salido a su madre, callado, sin carácter. No te conviene un heredero así». La mano de Diego temblaba en la mía. Miré a mi hijo. Estaba blanco como el papel. Le temblaban los labios. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Mi cerebro trabajaba a toda velocidad. Planean matarme, simular un accidente, cobrar el seguro y mandar a mi hijo a un centro de menores. Otra mujer en mi lugar quizá habría gritado, habría irrumpido en la casa, habría montado una escena, pero yo no. En ese momento algo cambió dentro de mí. El miedo retrocedió, dejando paso a una rabia fría y calculadora. Y a una comprensión clara. Tengo que sobrevivir. Por mí, por Diego. Lentamente, intentando no hacer ruido, saqué el móvil, activé la grabadora de voz y la acerqué a la ventana. «Miguel pide 5.000», decía Javier. «Pero eso es una miseria. Con el seguro lo recuperamos de sobra». «¿Y si no funciona?», preguntó Lara. «Funcionará. Es un profesional. 20 años en el cuerpo. Sabe cómo hacerlo para que no quede ni rastro». «¿Para cuándo lo tienes pensado?».
Era mi suegra. En una semana, 2 como mucho. Hay que prepararlo todo. Y yo necesito una coartada, estaré aquí contigo, con mi madre enferma. Volvieron a reírse. Los tres. De mi muerte. Grabé durante unos 3 minutos más. Discutían los detalles, dónde vivía Miguel, cuánto pagarle, cómo repartir el dinero del seguro. Mi suegra se quejaba de sus deudas. Resulta que debía casi 30.000 euros, y parte de mis transferencias para el tratamiento se iban a pagar intereses. A mi lado, Diego lloraba en silencio. Le tapé la boca con la mano. No pueden oírnos. No pueden. Con cuidado, paso a paso, alejé a mi hijo del porche. Dimos la vuelta a la casa, por un sendero hasta la cancela. Cada sonido parecía ensordecedor. El crujido de la grava bajo nuestros pies, el susurro de las hojas, incluso nuestra respiración. Al doblar la esquina, Diego no pudo más. Se abrazó a mí y sus hombros se sacudieron por sollozos silenciosos, terribles, infantiles. Mamá. Se ahogaba con las palabras. Papá quiere matarte. Mamá, ha dicho un centro de menores. No me quiere, mamá. Lo abracé con toda la fuerza que pude. Mi niño, mi sangre, lo único que me quedaba. Tranquilo, hijo, tranquilo. Nos vamos ya. Nadie nos ha visto. Todo irá bien. Mamá te protegerá. ¿Me oyes? No dejaré que nadie te haga daño. Casi corrimos hacia el coche. Por el camino nos cruzamos de nuevo con la señora Carmen. Llevaba el cubo ya vacío. Verónica, ¿ya te vas? ¿No vas a entrar a ver a Inés? A duras penas me recompuse. Mi voz sonó casi normal. No, señora Carmen, nos hemos equivocado. Era otro Pinarosa. Usted no nos ha visto. Por favor. La anciana me miró de forma extraña, mi cara pálida, Diego con los ojos llorosos, pero asintió. De acuerdo, hija. Si no os he visto, no os he visto. En el coche, no acertaba a meter la llave en el contacto. Me temblaban las manos. Fallé 3 veces antes de que el motor arrancara. Abróchate, le dije a Diego. Obedeció en silencio. Se acurrucó en el asiento trasero, hecho un ovillo, abrazándose las rodillas. Salí del pueblo hacia la carretera. Solo cuando Pinarosa desapareció tras una curva me permití soltar el aire. Llamé a Natalia por el manos libres. Las manos aún me temblaban demasiado. ¿Qué tal por allí?, preguntó ella. Natalia. Se me quebró la voz. Quieren matarme. Lo he oído todo. Javier, mi suegra, y hay otra mujer, su amante. Tienen un plan. El seguro, el accidente. Lo he grabado. Natalia, ¿qué hago? Una pausa de un segundo. Luego su voz, firme, serena. Dios mío. Verónica, escúchame con atención. No vayas a casa. ¿Me oyes? No a casa. Ven a la mía. Directamente. Y no llames a nadie, sobre todo, no a Javier. ¿Entendido? Entendido. Guarda la grabación. Súbela a la nube y ven corriendo. Te espero. No recuerdo las 2 horas y media de viaje. Solo la cinta gris del asfalto, los árboles pasando a toda velocidad, y el silencio en el coche, roto solo por los sollozos de Diego. Natalia vivía en un apartamento de un dormitorio en las afueras. Cuando subimos al tercero, ya nos esperaba en la puerta abierta. Le bastó una mirada a nuestras caras para entenderlo todo. Entrad, rápido. Sentó a Diego en el sofá, le puso dibujos en la tele, le dio un vaso de leche con galletas. El niño miraba la pantalla sin ver nada. A mí me llevó a la cocina. Cuéntamelo todo. Se lo conté. Desde el principio. Las amenazas de Javier, su viaje, las rarezas, el seguro. Y finalmente, la conversación junto a la casa. Puse la grabación. Natalia escuchó en silencio. Su rostro se endurecía por segundos. Cuando la grabación terminó, suspiró. Esto no es un simple divorcio, Verónica. Esto es penal. Es una conspiración para cometer asesinato. El artículo 139 del Código Penal. Asesinato. En grado de tentativa. Artículo 16. Y además, estafa. Artículo 248. ¿Cómo lo sabes? Mi hermano es inspector. Le he oído hablar de estas cosas durante años. Sacó su teléfono. Ahora mismo hacemos copias. A mi nube, a un pendrive, y te la envías a tu correo, para que esté en varios sitios. La siguiente media hora la dedicamos a la tecnología, copiando el archivo, comprobando la calidad del sonido, haciendo capturas de pantalla. No puedes volver a casa, dijo Natalia. No sabemos cuándo piensan actuar. Te quedarás aquí de momento. ¿Y el trabajo? ¿El colegio de Diego? ¿Qué colegio ni qué trabajo, Verónica? Quieren matarte. El colegio puede esperar. Yo misma llamaré al trabajo y diré que tienes asuntos familiares. Tenía razón, claro que tenía razón, pero mi cerebro se negaba a aceptar la nueva realidad.
Esa misma mañana era una mujer normal con problemas normales, y ahora era la víctima de un complot de asesinato. Necesitamos una abogada, dijo Natalia. Una buena, que entienda de penal y de derecho de familia. Tengo un contacto. Margarita Herrero. Es una mujer dura, pero una profesional. Me la recomendó mi hermano. ¿Cuánto costará? Ahora no es momento de pensar en el dinero. Estás viva, eso es lo principal. Lo demás lo resolveremos. Llamé a la abogada esa misma tarde. Margarita Herrero escuchó un breve resumen de la situación y fijó una reunión para la mañana siguiente. No dormí en toda la noche. Tumbada en la cama plegable que Natalia había puesto en la habitación junto al sofá donde dormía Diego, miraba al techo. En mi cabeza daban vueltas los mismos pensamientos. 8 años. 8 años viviendo con un hombre capaz de planear mi muerte a sangre fría. 8 años soportando su control, sus celos, sus amenazas, y todo ese tiempo me odiaba, me despreciaba, me consideraba un obstáculo en su camino hacia su verdadera vida. ¿Y yo? ¿Qué había hecho yo todos estos años? Intentar salvar la familia por Diego, por la estabilidad, por no admitir que mi matrimonio fue un error desde el principio. Pero se acabó. Ahora iba a luchar. Margarita Herrero resultó ser una mujer menuda de unos 50 años, con el pelo canoso y corto y una mirada penetrante. Su despacho era austero, sin adornos superfluos, solo libros, carpetas y una placa de algún premio en la pared. Escuchó en silencio, tomando notas en un cuaderno. Cuando puse la grabación, su rostro no se inmutó, solo sus ojos se endurecieron. Verónica, dijo cuando terminó la grabación, tiene en sus manos la prueba de una conspiración para cometer asesinato. Eso es el artículo 139 del Código Penal, asesinato, en grado de tentativa. La pena puede llegar a los 15 años de prisión. Además, estafa con el seguro. Artículo 248. Otros 10 años. ¿Qué debo hacer? Primero, denunciar a la policía. Inmediatamente. Iré con usted, para asegurarme de que lo tramiten todo correctamente. Segundo, en paralelo, presentamos la demanda de divorcio. Tercero, garantizamos su seguridad y la del niño. Se enterarán de que he ido a la policía. Se enterarán. Pero para entonces ya habrá una investigación abierta. Estarán bajo vigilancia. Posiblemente, los detengan. Asentí. No sentía miedo. Solo determinación. Una pregunta más, continuó Margarita Herrero. ¿El piso en el que vive es suyo o un bien ganancial? Mío. Lo heredé de mis padres antes del matrimonio. Excelente. Entonces no entra en el reparto de bienes. Eso es importante. Y el seguro que él contrató, lucharemos para que se declare nulo. Usted firmó el documento bajo engaño sobre su contenido. Eso es motivo de anulación. Fuimos a la policía ese mismo día. El inspector, un hombre de unos 40 años con cara de cansado y ojos atentos, se presentó como Pablo. Escuchó la grabación 2 veces, negando con la cabeza, tomando notas. «Sabe, Verónica», dijo finalmente, «en 20 años de servicio he visto de todo, pero que alguien, con su amante y su madre delante, discuta tan fríamente el asesinato de su mujer por un seguro. Eso es nuevo hasta para mí». «¿Me cree?», pregunté. «La grabación es una prueba muy sólida, pero necesitamos más. Testimonios, pruebas materiales, y sobre todo, ese tal Miguel, si de verdad es un exagente, y pensaba participar en el crimen. ¿Qué pasará ahora? Abrimos una investigación, ponemos bajo vigilancia a todos los implicados, reunimos pruebas y procederemos a la detención». Los días siguientes se convirtieron en una sucesión interminable de interrogatorios, llamadas y papeleo. Margarita Herrero estuvo a mi lado, explicándome, guiándome, defendiendo mis intereses. Natalia se encargó de Diego, lo llevaba a pasear, le compraba libros, intentaba distraerlo. El niño apenas hablaba, solo a veces hacía preguntas que me encogían el corazón. «Mamá, papá de verdad quería...». No podía pronunciar la palabra. «Sí, cariño, es verdad». «¿Por qué?». ¿Qué podía responderle? ¿Que su padre era un monstruo? ¿Que el dinero y otra mujer significaban más para él que su familia? «A veces la gente cambia», dije. «A veces hacen cosas muy malas. Pero no es culpa tuya. ¿Me oyes? No es culpa tuya en absoluto». La policía actuó rápido. Intervinieron el teléfono de Javier con una orden judicial. Pusieron a Miguel bajo vigilancia. Registraron la casa de mi suegra y encontraron borradores del plan y conversaciones en su teléfono. Una semana después, me llamó el inspector. «Verónica, hemos detenido a Miguel», está confesando. Miguel resultó ser un hombre de 55 años, ex guardia civil de tráfico, expulsado del cuerpo por aceptar sobornos.
Con problemas de corazón, miedo a la cárcel y pocas ganas de pagar por los pecados de otros, lo contó todo. Javier lo contactó a través de conocidos comunes. Le ofreció 5.000 euros por el trabajo. Dañar el sistema de frenos de mi coche para que pareciera desgaste. Mi suegra estuvo presente en la reunión donde discutieron los detalles. La amante, Lara, lo sabía, pero no participó activamente. Cogí el dinero, declaró Miguel. Un adelanto de 1.000 euros. Pero todavía no lo había hecho. Gracias a Dios que no me dio tiempo. Su testimonio fue el último clavo en el ataúd de la acusación. Vi la detención de Javier con mis propios ojos, desde lejos, por consejo de mi abogada. Salió del concesionario después del trabajo, como siempre, con el paso seguro del dueño del mundo. Se le acercaron 2 hombres de paisano. Javier Comas queda detenido como sospechoso de conspiración para cometer asesinato. Acompáñenos. Vi cómo cambiaba su cara. Primero, perplejidad, un error, lo habían confundido con otro. Luego, la comprensión, después, el miedo, y finalmente, la rabia. Miró a su alrededor, como si sintiera mi presencia. Nuestros ojos se encontraron. En los suyos, odio puro, concentrado. «Ha sido ella», gritó mientras se lo llevaban al coche. «Ella lo ha montado todo. Yo no he hecho nada. Verónica, sé que estás ahí, me las pagarás». Vi cómo lo metían en el coche, cómo se cerraba la puerta, cómo el vehículo se alejaba. 8 años escuchando sus amenazas, 8 años con miedo. Y ahora él estaba esposado, y yo era libre. A mi suegra la detuvieron el mismo día. Intentó montar el numerito de la anciana gravemente enferma a la que habían calumniado, pero un examen médico demostró que estaba perfectamente sana. Ni rastro de las terribles enfermedades de las que me había hablado. Lara se entregó 2 días después de las detenciones, embarazada, asustada, perdida. «Yo no lo sabía», repetía entre lágrimas. «Él me dijo que llevabais mucho tiempo sin hacer vida de marido y mujer, que tú misma querías el divorcio, que era solo una formalidad». La miré, joven, tonta, con una barriga de 4 meses, 29 años. Vendedora en el mismo concesionario. Se había creído las bonitas palabras de un hombre guapo. ¿Y lo del seguro? ¿Lo del accidente? ¿También era una formalidad? Pensé que estaban bromeando. ¿Quién en su sano juicio habla de eso en serio? No pensé... «Ese es el problema», le dije. «Que no pensaste», declaró contra Javier a cambio de no ser imputada como cómplice. Estaba al corriente, pero no participó activamente. La fiscalía consideró que no era suficiente para acusarla. «Vas a tener un hijo», le dije al despedirme. «Tu trabajo es criarlo para que sea una buena persona, no como su padre». Ella asintió, sin levantar la vista. Curiosamente, no sentía odio hacia ella. Rabia. Sí. Desprecio. Quizá, pero no odio. Ella era otra víctima de Javier, como yo lo fui. Simplemente, aún no lo entendía. La instrucción duró 4 meses. 4 meses de interrogatorios, peritajes, careos, 4 meses en los que mi vida cambió por completo. Volví a mi piso, el de mis padres, el que Javier quería conseguir a través de mi muerte. Cambié las cerraduras, instalé un videoportero. Margarita Herrero me lo aconsejó por si acaso, aunque Javier estaba en prisión preventiva y no podía salir. Diego empezó a ir a un psicólogo infantil 2 veces por semana. La especialista, una mujer afable de ojos bondadosos, decía que el niño se estaba recuperando poco a poco, pero por las noches todavía se despertaba gritando, me llamaba, me pedía que no me fuera. «Mamá, no te vas a morir, ¿verdad?», me preguntaba, abrazándose a mí. «Prométeme que no te morirás». «Te lo prometo, hijo. No voy a ninguna parte». En el trabajo me apoyaron. El director de la fábrica, al enterarse de la situación, vino personalmente a contabilidad. «Verónica, si necesita vacaciones, una baja, lo que sea, solo tiene que decirlo. Estamos con usted, no me tomé vacaciones». El trabajo me salvaba. Cifras, informes, tablas, algo comprensible, lógico, que obedecía a reglas. A diferencia de todo lo demás en mi vida. Natalia venía casi todas las tardes. Traía comida. Yo había perdido las ganas de cocinar. Se sentaba conmigo mientras Diego hacía los deberes. Simplemente estaba ahí. «Eres fuerte, Verónica», me decía. «Más fuerte de lo que crees. Otra se habría hundido, pero tú aguantas». «Por Diego», respondía yo. «Solo por él». «No, por ti también. Tienes derecho a vivir. Tienes derecho a ser feliz. Recuérdalo». Estudié el sumario del caso con mi abogada. Margarita Herrero me explicaba los detalles legales. «Mire, Verónica. Esta es la declaración de Miguel. Describe con todo detalle cómo Javier lo contactó,
¿Qué le ofreció? ¿Qué cantidad? Aquí está la transcripción de los mensajes del móvil de su marido. Estaba discutiendo el plan con su madre 2 meses antes de la supuesta enfermedad, y aquí, el informe pericial de su grabación de audio. Auténtica, sin rastro de manipulación. ¿Y qué dice Javier? Lo niega todo. Dice que la grabación está manipulada, que usted lo ha calumniado, que es un marido y padre ejemplar. Ella sonrió. La táctica habitual. Pero contra los hechos, no se puede luchar. Mi suegra Inés adoptó otra postura. Lloraba en los interrogatorios, insistiendo en que su hijo la había engañado, que no entendía la gravedad de las conversaciones, que pensaba que eran solo palabras, fantasías. No la crea, me advirtió Margarita. En su teléfono encontramos mensajes donde ella misma proponía solucionar el problema con la nuera. Fue tan instigadora como su marido. El divorcio se tramitó rápidamente, dadas las circunstancias. El piso se quedó para mí, como herencia previa al matrimonio, tal y como dijo la abogada. El coche de Javier fue embargado como posible instrumento del delito. Más tarde se vendería para la indemnización. Me asignaron una pensión alimenticia, pero Javier no tendría de dónde pagarla en mucho tiempo. El seguro fue anulado. El juicio se fijó para la primavera. La sala era más pequeña de lo que imaginaba. Bancos de madera, el estrado del juez, el banquillo de los acusados. Trajeron a Javier y a Inés esposados. Me senté en primera fila, junto a Margarita Herrero. Natalia estaba detrás, dándome apoyo. No había visto a Javier desde su detención. Había cambiado, estaba más delgado, envejecido, tenía ojeras oscuras. Su mirada era acosada, furiosa. Cuando me vio, su rostro se desfiguró. «Es todo culpa suya», gritó antes de que un guardia lo hiciera callar. «Ella me ha tendido una trampa». La jueza, una mujer severa de unos 60 años, lo miró por encima de las gafas. «Acusado, ya tendrá su turno de palabra. Ahora, silencio en la sala». El juicio duró 3 días. El primero se leyeron los cargos y se presentaron las pruebas. El fiscal, un hombre joven y tenaz, reconstruyó metódicamente el crimen. La grabación de audio se escuchó 2 veces. Un silencio sepulcral llenó la sala cuando la voz de Javier resonó en los altavoces. «Lo importante es que parezca un accidente». El segundo día declararon los testigos. Miguel habló en voz baja, sin levantar la vista. «Sí», aceptó la propuesta. «Sí», cogió el adelanto. «Sí, iba a hacer el trabajo». «No, no le dio tiempo. Lo detuvieron antes». «¿Por qué aceptó?», preguntó el fiscal. «Necesitaba el dinero», masculló Miguel. «La pensión es pequeña, tengo deudas. Pensé que sería solo una vez y ya está. No pensé que me pillarían». La señora Carmen, la vecina de Pinarosa, confirmó que Inés había estado sana todas esas semanas. Lara declaró mirando al suelo. «Sí, sabía del plan». «No, no creía que fuera en serio». «Sí, ahora entendía lo equivocada que estaba». «¿Era usted consciente de que se estaba hablando de matar a una persona?», preguntó el fiscal. Yo pensaba que eran solo palabras. La gente dice muchas cosas». Cuando discutieron el método específico del asesinato, el sabotaje de los frenos, la cantidad a pagar al ejecutor, ¿seguía usted pensando que eran solo palabras? No respondió. El tercer día fueron los alegatos finales y la última palabra de los acusados. El abogado de Javier intentó construir una defensa. Que si la grabación estaba sacada de contexto, que si eran divagaciones abstractas y no un plan real, que si no se había emprendido ninguna acción. ¿Ninguna acción? El fiscal levantó una carpeta, y el adelanto de 1.000 euros entregado a Miguel, y la póliza de seguro de 200.000 euros contratada mediante engaño, y la extorsión sistemática de dinero a la víctima con el pretexto de un tratamiento. ¿Eso no son acciones? A Javier le dieron la última palabra. Se levantó, miró a la sala. «Soy inocente», dijo. «Es todo una conspiración de mi mujer. Me odiaba a mí y a mi madre. Quería deshacerse de nosotros. Manipuló las grabaciones, sobornó a los testigos». «¿Tiene pruebas de la manipulación de la grabación?», interrumpió la jueza. «No, pero... ¿pruebas del soborno a los testigos?». «No». «Sin embargo». «Entonces siéntese. El tribunal ha escuchado su versión». Inés lloró, pidió clemencia, dijo que su hijo era todo lo que tenía, que no quería hacer ningún mal, que solo quería ayudarle a rehacer su vida. «Rehacer su vida a costa de otra vida», apuntó la jueza. «Siéntese». La sentencia se leyó un viernes. Yo estaba en el mismo banco, apretando la mano de Natalia. «En nombre de Su Majestad el Rey», comenzó la jueza. «Javier Comas, 7 años de prisión por conspiración para cometer asesinato y estafa agravada. Inés López,
4 años de prisión por complicidad en conspiración para cometer asesinato y estafa. Miguel Dorantes, 3 años de libertad condicional con un periodo de prueba de 5 años, por colaboración con la justicia y ausencia de daño efectivo. Cuando la jueza terminó, un silencio cayó sobre la sala, luego ruido, voces, movimiento. Se llevaban a Javier y a su madre por una puerta lateral. Él se giró y me buscó con la mirada. En sus ojos había odio puro, sin adulterar. Dijo algo. No oí las palabras, pero leí en sus labios una amenaza. Otra amenaza más. No aparté la mirada. Le sostuve la vista, tranquila. Que odie, que amenace. Ahora, entre nosotros, había barrotes y 7 años. Verónica, Margarita Herrero me tocó el hombro. Enhorabuena, se ha hecho justicia. Gracias, le estreché la mano. Por todo. Es mi trabajo. Pero usted ha sido muy valiente. Ha aguantado, no se ha roto. Eso es raro. Natalia me abrazó con fuerza. Se acabó, Verónica. Todo ha terminado. Ahora, solo hacia adelante. Volví a casa siendo otra persona. No la mujer asustada que temía llegar 40 minutos tarde del trabajo. No la que firmaba documentos sin mirar porque su marido tenía prisa. No la que soportaba humillaciones para salvar una familia. Volví a ser yo misma, la verdadera yo. Los primeros meses después del juicio fueron difíciles. Diego siguió yendo al psicólogo. Las pesadillas remitieron poco a poco. Empezó a sonreír de nuevo, a jugar con sus amigos, a ir a fútbol. Mamá, me dijo un día, ¿papá saldrá alguna vez? Sí, hijo, en unos años. ¿Y vendrá a vernos? Esa será tu decisión. Cuando seas mayor, tú decidirás si quieres verlo. No te obligaré a nada. Él asintió. No quiero ser como él, dijo. Quiero ser bueno. Ya eres bueno, el mejor niño del mundo. En el trabajo me ascendieron. No por lástima, sino porque me lo merecía. El jefe de contabilidad se jubiló y el director me ofreció su puesto. Verónica, lleva 7 años con nosotros, conoce todo el sistema. Lo hará genial. Mi sueldo casi se duplicó. Hice una pequeña reforma en el piso. Pinté, puse cortinas nuevas. Tiré todo lo que me recordaba a Javier. Su ropa, fotos, regalos. El piso se sintió verdaderamente mío. Natalia me presentó a su grupo de amigas, mujeres como ella, independientes, que habían superado sus propias dificultades. Nos reuníamos los viernes, hablábamos, reíamos, nos apoyábamos. Aprendí a disfrutar de nuevo de las cosas sencillas. Un paseo por el parque, un buen libro, una taza de té en una mañana soleada. Un día, unos 8 meses después del juicio, llegó alguien nuevo al trabajo. Andrés, el nuevo jefe de ventas, trasladado desde otra ciudad. Alto, un poco tímido, con unos amables ojos grises. Nos chocamos literalmente en el pasillo. Yo llevaba carpetas. Él salía del despacho del director. «Perdona», dijo, ayudándome a recoger los papeles que se habían caído. «Culpa mía». Iba distraída. «No pasa nada». Nuestros dedos se rozaron al recoger los documentos. «Eres de contabilidad, ¿verdad?» «Soy Andrés. Acabo de llegar». «Verónica, la jefa de contabilidad». «Encantado, Verónica». Sonrió, y sentí algo olvidado, algo cálido. No estaba lista. Demasiado pronto. Pero cuando, un par de semanas después, Andrés me propuso tomar un café después del trabajo, dije que sí. Solo un café. Solo una conversación. Solo la posibilidad de creer que no todos los hombres son como Javier. Ha pasado un año desde aquel día en que escuché a mi marido planear mi muerte. Estoy sentada junto a la ventana de mi piso. Tras el cristal, la ciudad anochece. Diego hace los deberes en su cuarto. Hace un año, yo era una víctima, una mujer traicionada, engañada, a la que quisieron matar. Ahora soy una superviviente, la que venció. Tengo 40 años. Crío sola a mi hijo. Tengo un buen trabajo, amigas leales, un piso que nadie me quitará y quizá el comienzo de algo nuevo. Javier está en la cárcel, su madre también. En unos años saldrán. Quizá intente volver a la vida de Diego, quizá me amenace, pero ya no tengo miedo. Conozco mis derechos, sé cómo protegerme a mí y a mi hijo. A veces pienso, ¿y si no hubiera ido a Pinarosa? Si hubiera seguido creyendo a Javier, transfiriéndole dinero, esperando su regreso, Miguel habría hecho su trabajo. Los frenos habrían fallado. Un accidente, 200.000 euros de seguro. Diego, en un centro de menores. Me salvó mi hijo. Su voz. Mamá. Escucha. Y mi determinación por saber la verdad. Por no cerrar los ojos. Por no fingir. Por no ser una víctima cómoda. A las mujeres de mi generación nos educaron para aguantar, para salvar la familia.
Aguantamos y pagamos con nuestra salud, con años de vida, a veces con la vida misma. Pero hay otra manera. Se puede salir, protegerse, empezar de nuevo. Tuve suerte. Los oí a tiempo, pude grabarles. Encontré a las personas adecuadas. Pero ¿cuántas mujeres no oyeron? ¿Cuántos accidentes fueron en realidad planeados? Suena el teléfono. Es Natalia. Voy. Me levanto y voy hacia el teléfono. Una tarde corriente. Una vida corriente. Me llamo Verónica. Y ahora sé que el nombre me va bien. Porque creo en mí, en mi hijo, en que la justicia existe. Y el que quiso destruirme está ahora entre rejas. Y ese, quizá, es el único final que se merecía.